¿Cómo se hace el diagnóstico de celiaquía o enfermedad celíaca? El fin de semana hice un video sobre el mecanismo de las enfermedades autoinmunes y muchísimas personas me preguntaron sobre el diagnóstico de celiaquía. La celiaquía es una enfermedad autoinmune y el sistema inmune por error ataca una estructura similar al gluten que está presente en el intestino delgado. Con inflamación la destruye y produce anticuerpos para generar parte de esa destrucción de lo propio. ¿Qué significa? Hay tres genes que se llaman DQ25, DQ8 y DQ22. Estos tres genes son los más importantes que se encargan del reconocimiento del gluten, que es una proteína que está presente en el trigo, centeno, cebada. La avena no tiene gluten, pero los que tienen la enfermedad celíaca se recomienda el no consumo por miedo de contaminación microscópica en lugares donde se producen alimentos o harinas, y la contaminación cruzada puede tener algunos vestigios, especialmente de trigo. Por lo tanto, cuando una persona tiene alguna de las variantes genéticas en estos tres genes mencionados, significa que aumenta su riesgo de desarrollar la enfermedad. Esto ocurre en el 30-35% de la población, pero solamente el 1% desarrolla la enfermedad. De ese 1%, el 90-95% de los casos, el que comete el error se llama DQ25. De ese 1%, el segundo en frecuencia es DQ8, entre 5 y 10% de los casos del total de celiaquía, y el DQ22 es del 1%, el 1% de los casos. Por lo tanto, cuando una persona tiene esta variante genética, no es sinónimo de diagnóstico, sino que aumenta el riesgo de enfermedad. Tener una variante genética tampoco es sinónimo de sintomatología de tipo gastrointestinal o no gastrointestinal. Segundo ítem que se requiere es, te sacan sangre y el gastroenterólogo o el clínico te pide anticuerpos para celiaquía. ¿Qué significa? Que el sistema inmune está produciendo estas proteínas que producen los linfocitos, que son un tipo de glóbulo blanco, y eso es una manera indirecta de que el sistema inmune está destruyendo al intestino. Y el tercer criterio que se tiene que cumplir es realizar una biopsia, se hace una endoscopía alta y se toma una pequeña porción de tejido del duodeno, que es la continuidad del estómago, ¿no? El duodeno es corto y después sigue el yeyuno ilion que se conecta con el colon o el intestino grueso. Y microscópicamente uno ve patrones de mayor inflamación, se ven linfocitos y alteración de la arquitectura vellositaria, que hace que a mayor grado tenga un mayor aplanamiento o un aplanamiento total, que son signos de anatomía patológica altamente sospechosos. Hay una clasificación y todo de celiaquía, aunque no son patognomónicos. ¿Qué significa eso? Que cuando uno ve en el microscopio sospecha, pero no puede hacer el diagnóstico definitivo, porque se necesita una de estas variantes genéticas, anticuerpos elevados en sangre y una biopsia sospechosa de celiaquía. Por lo tanto, los tres criterios son necesarios para hacer el diagnóstico de celiaquía. Esto me parece importante, quería compartirlo con ustedes. Cuando una persona dice tengo intolerancia al gluten o tengo una sensibilidad al gluten no celíaca, lo expliqué en algunos videos, si quieren lo vuelvo a explicar. Cualquier duda, consulta, me preguntan. Muchas gracias.